articuladas a otra categoría en términos de las prácticas, que son las tecnologías del yo. Se convoca este grupo de categorías para aventurarnos y tomarnos en una lectura comprometida sobre el tema de la educación, para pensar el sujeto de la educación, la constitución de las subjetividades en el campo educativo y a través de las relaciones de la educación, a través de la relación educativa, y la complejidad que esto implica. Cuando en esta etapa de la hermenéutica del sí, del pensamiento Foucaultiano, se revisa, cuando revisamos a esta etapa, sí quiero enmarcar cuál fue la interrogante o la preocupación desde lo educativo al recurrir a este autor. Si bien en este momento trabajamos este acercamiento, esta mirada desde Michel Foucault para observar la constitución del campo educativo, la complejidad de esta constitución y sobre todo el movimiento que están teniendo las prácticas educativas en las últimas décadas, quiero decir que no es el único autor, pero sí en el que en este momento nos estamos dedicando a hacer un estudio mucho más pausado. Ahora, esta inquietud, esta preocupación o este interrogante para pensar lo educativo se enmarca por allá de fines de los 80. El interés por estudiar el pensamiento de Foucault y su incorporación al campo de la educación tiene que ver también con nuestro propio recorrido en él. Nos ha interesado la perspectiva reflexiva y crítica de los procesos educativos, procurando una visión cultural y política, no solo técnico-instrumental, de las prácticas educativas. Al inicio de los años 80, la investigación educativa mostraba ciertas limitaciones tanto en las perspectivas instrumentales como en los discursos críticos gestados en México, los cuales habían avanzado y requerían ir más allá, abrir nuevas vetas de discusión. Se trataba de buscar nuevos horizontes y perspectivas teóricas desde América Latina, procurando superar los límites lógicos y teóricos de las teorías de la reproducción económica y cultural en educación, en búsqueda de alternativas en donde incluir especificidades culturales, identitarias, contextos problemáticos educativos. En aquellos años, en medio de aquellas interrogantes, analizábamos nuevas perspectivas teórico-sociales y teórico-educativas. Una fuente de lectura importante fueron algunas obras de los teóricos de la pedagogía crítica norteamericana, autores como Henry Giroux, Peter McLaren, Michael Apple, Thomas Buck-Ellis, entre otros. A través de estas lecturas encontramos una recuperación seria, sistemática, productiva e interesante de la obra de Michel Foucault, que contrastaba con las lecturas, o más bien una lectura parcial de la obra de Foucault hacia el campo de lo educativo. En aquel entonces, en aquellos años, en los programas, sobre todo de formación de profesores, se hacía una lectura de la relación saber y poder y de la sujetación de las subjetividades, que se extraía sobre todo de las lecturas de la obra Vigilar y Castigar de Michel Foucault y de la arqueología del saber. En una ocasión, en un encuentro entre investigadores educativos, se me cuestionó fuertemente el desatino de mi parte de querer hablar de Foucault para pensar cómo abrir
problematizar y sobre todo potenciar las prácticas educativas en el espacio de la educación pública. Se me cuestionaba ¿por qué Foucault? Foucault, sí, lo que Foucault nos enseñaba a través de aquellas lecturas en educación, de cómo a través de las relaciones de poder y de saber, lo que se configuraba era el sujeto sujetado, el sujeto sometido, el sujeto subordinado a prácticas de dominación. Mi respuesta en ese momento fue que la lectura de Michel Foucault, ¿sí?, era parcial e incompleta y sobre todo poco potencial para pensar lo educativo. En ese momento, en espacios reducidos y sobre todo de manera personal, iniciaba yo esta aventura de conocer más a profundidad esta hermenéutica del sí. Esta hermenéutica del cuidado del sí. Para abreviar, solamente diré que esta siguiente fase de la obra de Michel Foucault, o una de las principales fases que yo elegí profundizar, lo que ponía en el centro era la posibilidad de una comprensión más profunda, más amplia y más compleja, ¿sí?, de la relación entre saber, poder y subjetividad, y sobre todo porque en la obra de Michel Foucault podemos recuperar una de las categorías que son centrales en el lenguaje educativo, la categoría de práctica. Y la práctica en Foucault, en la hermenéutica del sí, remite no solo a las preguntas de ¿qué debo saber?, ¿quién soy?, sino sobre todo ¿qué debo y qué puedo hacer? En ese sentido, la categoría de práctica como práctica discursiva o prácticas discursivas habría una mirada distinta para poder problematizar los discursos, los lenguajes teóricos de la educación. No voy a profundizar en esta parte, lo prometo hacer en el texto, y entonces concluiré por el tiempo que me falta en el retorno. ¿Por qué Foucault para mirar lo educativo? No para hacer un exégesis de su pensamiento, sino porque sus herramientas de análisis nos permiten entender un poco mejor la complejidad del campo de la educación, cuando en sobre todo en las últimas 3 décadas, ha venido siendo ocupado por una gramática educativa, por un lenguaje que reduce el conocimiento al conocimiento operacional. ¿Cuáles son los lenguajes que hoy pretenden hegemonizar? Y digo pretenden porque por suerte no se logran hegemonizar del todo. Son los conocimientos o los saberes que apuntan hacia el conocimiento gerencial, el conocimiento por descubrimiento, el aprendizaje basado en problemas, que son muy buenas estrategias del conocimiento y del saber que pretenden modificar y reformar el campo de la educación y sobre todo de la educación escolarizada. Considero que esta nueva gramática justamente lo que excluye, lo que margina, lo que somete es un lenguaje educativo que pone al centro la categoría del cuidado, la categoría del conocimiento y de la categoría del saber desde el sujeto mismo. Vamos a dejarlo hasta ahí por las limitaciones del tiempo. Muchas gracias.